Como decíamos, el poeta nacía y el orador se hacía. Estamos reflexionando sobre el asunto de la Fundación San Patricio, nuestra participación en ese proyecto y las dificultades que encontrábamos en cuanto a la transmisión de ese conocimiento que nosotros habíamos realizado, que el Departamento de Biología y el alumnado había realizado. Pues bien, fruto de esa reflexión, fruto de esos pensamientos que teníamos, nació este proyecto. Y este proyecto aborda estos 10 puntos que nosotros en su origen habíamos pensado como fruto de la investigación que habíamos realizado en 2 años consecutivos de trabajos, de reflexiones que se materializaron en un curso sobre precisamente habilidades comunicativas. Fruto de esas reflexiones nacen estos 10 puntos que nosotros vamos a pasar a desarrollar. Luego los hemos dividido en lenguaje verbal, lenguaje no verbal, gestual y corporal, y lo que es el contenido de nuestra exposición. En cuanto al lenguaje verbal, incluíamos 3 apartados fundamentales. El control de las pausas. El control de las pausas es fundamental. Si nosotros queremos invitar a la reflexión, llegará un momento en el que nosotros pararemos. Dejaremos que nuestro auditorio piense. En cuanto al uso adecuado del lenguaje, ni que decir tiene que no podemos cometer errores, no podemos utilizar palabras malsonantes, vulgarismos, sino que trataremos de utilizar un lenguaje culto y en la medida en la que sea posible, utilizaremos un lenguaje adecuado y con tecnicismos. Si estamos hablando de energía nuclear, por ejemplo, tendrán que salir aspectos como fusión, fisión, electrón, es evidente, ¿no? En cuanto a la entonación, es realmente, y algunas veces lo hemos demostrado, lo hemos comprobado con vosotros, con el alumnado, es fabuloso como tú puedes lograr que la gente preste más atención bajando tu tono de la voz. Ahora mismo, si la cámara enfocase, compañeros, se vería cómo muchos han levantado la cabeza al ver que quien está hablando ha bajado el tono de su voz. Y sucede precisamente al contrario, cuanto más lo subes, más el auditorio suele despistarse, paradójicamente. Pero cuando estamos manifestando una opinión o cuando estamos haciendo una exposición de una investigación propia, utilizar convenientemente la entonación nos va a ayudar a captar esa atención que en ese momento no habíamos captado. En cuanto al lenguaje no verbal, lo hemos dividido en 2 puntos, el gestual y el corporal. Es decir, dominar el espacio no significa empezar a andar para acá y para allá. Cuando tú te mueves hacia un punto determinado es porque has visto que alguien está en un momento determinado despistado o despistada. Cuando simplemente necesitas moverte es porque en un momento puntual has perdido la imagen del ordenador, por ejemplo, o porque quieres captar la atención de una persona, o sencillamente porque necesitas desplazarte por el espacio y darle la oportunidad a todo el mundo de que pueda escuchar lo que tú estás manifestando en ese momento. Mirar a los ojos del público sin excepciones. No podemos permitir que nadie se sienta excluido de nuestra exposición. O sea, yo no puedo centrarme en una persona que tengo aquí y darle la charla, la explicación, el coloquio a ella sola. El coloquio vendrá después a esa persona, sino que yo tengo que mantener ese contacto visual con todo el mundo. Todo el mundo se tiene que ver involucrado en lo que yo estoy exponiendo. Ahora vamos al contenido de nuestra exposición. Y aquí sí que entramos ya en la parte más importante. Es decir, primero debo de hablar de una introducción. Debo decir de qué voy a exponer o de qué voy a hablar o cuál es el fruto de mi investigación. ¿Para qué? Para captar la atención de las personas que me están escuchando. Debo de conocer el tema. Muchas veces nos quedamos parados porque no sabemos qué decir. O porque lo que hemos investigado, lo que hemos estudiado, sabemos que está ahí, pero no sabemos cómo transmitirlo. Por eso tengo que ensayarlo, tengo que ponerme en casa delante de un espejo, o tengo que grabarme, utilizar el audio, utilizar el vídeo y observarme después. Si he abusado del lenguaje gestual, si no lo he utilizado, si he utilizado demasiadas muletillas, si no he sabido entonar convenientemente, eso me voy a dar cuenta después cuando observe mi grabación o cuando en casa tranquilamente me coloque delante del espejo y vea qué tipo de fallos son los que tengo.
interactuar con el auditorio, hacer una pregunta en ese momento determinado, decir, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? No se trata de eso. Se trata de que si yo voy a hablar de un aspecto determinado que es especialmente novedoso o trascendente, voy a preguntar a ver si todo el mundo lo sabe, porque a lo mejor voy a aburrir. Si yo voy a explicar algo que ya todo el mundo sabe, voy a aburrir. Entonces, ¿qué hago? Pregunto. No sé si alguien sabe de qué trata esto, simplemente con observar los rostros de las personas o los gestos de asentimiento o de negación. Yo ya sé si la gente sabe de lo que voy a hablar. Que no lo saben, entro en ello. Que lo saben, paso de puntillas y me voy al siguiente punto. Con eso consigo mantener, porque ya la atención se supone que la he captado. Ahora voy a mantener esa atención y la mantengo de este modo que estamos diciendo. Hacer citas de personajes con autoridad. No se trata de citar por citar. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la teoría de la relatividad, tengo que mencionar a Albert Einstein sí o sí. Si estoy hablando del Big Bang a los agujeros negros, tengo que citar a Stephen Hawking sí o sí, y así sucesivamente. Si estoy hablando de oratoria, tengo que citar a Cicero. No hay nada nuevo bajo el sol, pero hay que citarlo. Y en cuanto a, por cierto, puedo utilizar presentaciones, ya veremos en fases ulteriores, lo de las presentaciones de PowerPoint, para que no nos resten el protagonismo que tenemos que tener nosotros siempre. También puedo utilizar gráficos, cartulinas, es decir, material que yo haya preparado y que puedo pasarle al auditorio. Y en cuanto a la conclusión de lo tratado, fundamental, es decir, concluyendo, resumiendo, como punto final, cualquier introducción de este tipo nos viene bien para terminar nuestra exposición. Puedo utilizar cualquiera de ellas, lo más fresca, lo más novedosa posible, de manera que resulte atrayente, que el auditorio, que las personas que nos están escuchando sepan que voy a terminar, con lo cual se enciende esa bombillita de atención, de decir, bueno, a ver qué es con lo que nos vamos a quedar de todo. Y ahí es donde yo le voy a poner la guinda a mi pastel. Ahí es donde yo voy a explayarme en un punto determinado para dejar claro qué es lo que yo quiero que quede en ese auditorio. Y con esto terminamos esta primera grabación, dividida en dos partes, en relación con nuestra introducción y la defensa de nuestro proyecto. En fases posteriores haremos un desarrollo de nuestro programa. Muchas gracias.